Tenemos conexión otra vez y podemos empezar. Mil disculpas, teníamos un problema técnico con el internet y parece que está solucionado y podemos empezar con una nueva semana con el Señor. Gracias por la presencia. Vamos a empezar inmediatamente a adorar a nuestro Dios y vamos a darle la honra y la gloria. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca, y la sombra de un árbol el cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres tú vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Él es muy grande, no se puede negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Sí, gracias Padre por facilitar la transmisión de esta noche. Todo está bajo en tus manos y bajo el control que solo tú tienes.
te pido tu bendición para cada uno que está sintonizando esta noche, que bendigas esta noche y que tu espíritu nos guía durante el resto de esta noche o la tarde por los que viven en Latinoamérica. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Sí, amén. Y tenemos también que aprender a perdonar.
Los cumpleaños de la semana anterior son Gino Apinza, estaba de cumpleaños, Stefano De Bruyn, René Soleyana y también Clarice Huitema estaba de cumpleaños. Muchas felicidades y bendiciones para ustedes. Tengo la próxima canción. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos, tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, tú hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Y lo que no sabía, pero ahora lo sé, lo voy a recordar. Isaac y María Eugenia también estaban de cumpleaños ayer. María estaba de cumpleaños ayer. Muchas felicidades. Y bendiciones para María, para Isaac,
la familia completa. Y bendiciones también para Bernadette Damasco, para tía Mireya, para la familia Natale allá en Caracas, para Natalie Flores, para Latifa Félix, Natalie Mursing y también la familia Reches completo en Bonaire, y también para Fareña y Yurianga. Para ustedes vamos a tomar toneladas de alabanzas. Hoy, amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi canto será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en galas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Sí, toneladas, vamos a recibir toneladas. Y la próxima canción la voy a dedicar muy especial a la familia Soleyana y también a Iván Felida. La voy a dedicar también a Irvin y Ruli. La voy a dedicar para Oma Chechi y Mama Lee, especialmente para ustedes. La próxima canción con muchas bendiciones. De Dios
señor, sí, señor, sí, sí, señor, sí. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, yo sé, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, oh, oh. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Oh, 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 el gozo de Dios. La 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 la
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a una nueva semana con el Señor. Este programa que es transmitido desde la ciudad de Utrecht por la Iglesia Evangélica La Puerta. Habla el pastor Antonio, hermanos, y tengo para ustedes un mensaje. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes esta palabra. Quiero pedirles el favor de que alisten sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Quiero comenzar con una pequeña introducción que dice así: ciertamente usted ya encontró a alguien que le gusta algo que a usted no le gusta, que se come la pizza o cualquier otra comida de una manera diferente a usted, o que hace 1000 cosas totalmente diferentes a lo que tú acostumbras a hacer. Las personas poseen hábitos diferentes que muchas veces pasan desapercibidos. Pueden ser cosas simples, pero que no son agradables cuando las notamos. El artista español Luis Quiles es un ilustrador que no piensa dos veces antes de exponer artísticamente sus impresiones y críticas sociales. Algunos de los ejemplos más fascinantes de su trabajo: explora temas de la vida social basada en los vicios en la media y en el narcisismo, especialmente en las mujeres jóvenes. Él dice que las imágenes expresan la forma brillante como existe ser por la popularidad, la aceptación y también hasta por el dinero. Estas personas estos jóvenes tienen prioridad en la vida de estas cosas tienen prioridad en la vida de estos jóvenes, aunque algunos de estos hábitos tengan una influencia negativa en su crecimiento espiritual, moral y su respeto propio. Un artículo abordó como ejemplo la influencia de los smartphones y su cantidad infinita de aplicaciones que están afectando negativamente la capacidad de las personas de relacionarse unos con los otros en el mundo real. Vamos a leer la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5:1. Y se está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aleluya. Hermanos, quiero decirles que Jesucristo vino para liberarnos de aquellos malos hábitos, no para dejarnos libres de hacer todo lo que nosotros queremos. De lo contrario, no se llamaría libertad, sino libertinaje, hermanos. Porque eso nos llevaría de vuelta a la esclavitud de nuestros hábitos egoístas cuando no éramos cristianos. En contraste, gracias al Señor Jesucristo somos libres para hacer la voluntad de Dios Padre. Quiero que sepan que lo que antes era imposible para nosotros, o sea, vivir generosamente y en abundancia, ahora es posible en Jesucristo, que nos liberó de todos esos malos hábitos que nos separaban de Él. Vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 2:19. En el 2 de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo que lo controla habitualmente. Muchos creen que la libertad significa hacer lo que se nos antoje. Cuando alguien rechaza aceptar o seguir al Señor Jesucristo para ser libre de estos malos hábitos, está siguiendo sus propios deseos, volviéndose esclavo de sus propios hábitos físicos. Porque quiero decirte una cosa, porque nadie es completamente libre en ese sentido. Amén. Nadie es completamente libre en ese sentido.
porque el libertinaje no es libertad. Personas que dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiero, no es verdad. Ellos están haciendo de su cuerpo lo que ellos no quisieran hacer, pero como son esclavos de sus vicios y de sus deseos propios y físicos, entonces entran más bien en el libertinaje, no en la libertad. Yo quiero llamarle a este mensaje el control sobre los hábitos. Y quiero hablar primero sobre los hábitos peligrosos. Hay hábitos peligrosos, hermano. Jesucristo le dijo a un joven rico, le dijo que aunque le faltaba una cosa importante, vaya y venda todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Le dijo al joven rico que le dijo que él había cumplido todos los mandamientos. Leamos en Lucas 18, 21, 24. Lucas 18, 21, 24 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrar en el reino de los cielos los que tienen riquezas o los que tienen malos hábitos. Este joven tenía un mal hábito, la vida confortable, y confiaba más en las cosas materiales que en la vida eterna que Cristo le ofreció en ese momento. Hermanos y hermanas, hay hábitos que nos perjudican tanto, que nos apartan del servicio a Dios. No hay que olvidarse de eso. Hay hábitos que nos alejan de Dios. Este joven tenía una riqueza, tenía la riqueza como un hábito que le producía una vida confortable, con poder, prestigio, de manera que él se habituó a lo más fácil. Cuando Jesucristo le dijo que vendiera todo lo que te poseía materialmente, ese pedido movió la base de la seguridad en su vida, de su identidad habitual de este joven rico. O sea, él estaba habituado a la vida fácil. A lo mejor ese dinero lo heredó de sus padres y no lo tuvo que trabajar. Por consiguiente, él estaba habituado a una vida fácil. Cuando estamos habituados a una vida fácil, eso nos puede separar del buen camino o de un llamado que Dios tiene para nosotros. Este joven no entendió que la seguridad de la vida eterna en Cristo es más importante que el hábito de ser rico o el hábito de tener una vida confortable. Jesucristo no le pide a todos los cristianos que vendan todo lo que poseen. No, eso no es necesario. Aunque esta puede ser su voluntad para algunos llamados a servir a Él, como en el caso mío. No les voy a contar la historia, pero yo tuve que dejar muchas cosas atrás para estar libre de esas cosas, de esos malos hábitos, de querer en más las cosas materiales para darle la prioridad a Dios. Mateo capítulo 7, 16. En Mateo 7, 16 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En otras palabras, podemos decir que por nuestros hábitos nos reconocen si somos hijos de Dios o no. Todos necesitamos caminar en dirección a los buenos hábitos diariamente. Amén. Es un buen hábito leer la Biblia, es un buen hábito alabar al Señor, es un buen hábito ir a la iglesia. Eso hay que hacerlo habitualmente, porque eso es lo que nos va a producir a nosotros una victoria en nuestras vidas. Esto tiene relación con tu mente, con tus actos, con tus amistades, con tus deseos, con tus planes, proyectos. Esto tiene que ver con todo en nuestras vidas. Romanos capítulo 7, 15. En Romanos 7, 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. La pregunta a formular aquí, antes de pasar a mi segundo punto, ¿es usted quien controla tu vida o son tus hábitos que te controlan a ti? Aleluya. Quiero continuar con el segundo punto sobre control, sobre los hábitos. Quiero hablar sobre controlar la voluntad. Hermanos, el Señor nos dio una voluntad para decidir lo que queremos. Y esa voluntad debemos usarla para controlar esos malos hábitos o esos hábitos que a veces tenemos en primer lugar en nuestras vidas. Controlar nuestra voluntad es un arma positiva contra los malos hábitos. Vamos a leer en 1 de Juan capítulo 3, 8, 9.
Primera de Juan capítulo 8, 3, 9 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece de él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oh, qué maravillosa palabra. Todos nosotros tenemos áreas en donde la tentación es más fuerte. Diga amén, seamos realistas. Hay hábitos que son más difíciles de dominar en nuestra vida. Es ahí en donde el diablo nos ataca más. Es ahí donde somos más vulnerables, donde somos más débiles. Por eso debemos lidiar con nuestras áreas más vulnerables. Hay cristianos que pueden estar luchando con malos hábitos en particular o personalmente. Estos versículos que acabamos de leer en Primera de Juan no van dirigidos a los cristianos, aunque tengan los cristianos luchas con ciertos hábitos. Juan se está dirigiendo más a las personas que hacen del pecado en sus vidas algo habitual. Porque nosotros los cristianos, aunque no somos perfectos, y aunque pecamos todavía, no lo hacemos habitualmente, no lo hacemos a propósito, no lo hacemos premeditadamente. Eso es lo que hace la diferencia entre un perdido y un salvo. Los dos son imperfectos, pero el perdido no hace parte del reino de Dios y peca como respira, peca por habitud. En cambio, el cristiano puede pecar porque no es perfecto, pero no lo hace por hábito. Es importante saber eso. La frase "no puede vivir pecando" y "no puede pecar" significa que los verdaderos cristianos no deben hacer del pecado un hábito cotidiano o cultural. Hay muchos que dicen: pero es que mi país es así, pero es que mi cultura es así. No, cuando somos cristianos tenemos una sola cultura. Somos la cultura de Jesucristo. Amén. Somos la cultura del reino de Dios. Y cuando somos cristianos no somos ni colombianos, ni somos peruanos, ni somos ecuatorianos, ni somos dominicanos, ni somos antillanos, ni somos venezolanos. ¿Sabe qué somos? Somos cristianos, somos hijos de Dios y tenemos una nacionalidad que es celestial. Pertenecemos al reino de Dios. En este mundo estamos de pasadita, mis hermanos. Todos los cristianos aún podemos pecar, pero no lo hacemos por hábito. Pecamos porque somos imperfectos e injustos aún, pero no lo hacemos por hábito. Alguien dijo así, escuchen lo que voy a decir. Alguien dijo: tal vez tu hábito es como un elefante amarrado a una pequeña cuerda. Amén. Y esto tiene mucha razón. A veces tenemos un hábito o un mal hábito que se vuelve un gigante en nuestras vidas, pero solamente necesitamos cortar esa pequeña cuerda, tomar decisión, dar un paso adelante y decir: voy a hacer con la voluntad que Dios me dio, hacer la voluntad de Dios Padre. Y se acordará que esa cuerda se cortará y ese elefante, ese hábito desaparecerá de tu vida. Hay personas que viven en estas circunstancias, viven amarrados a un mal hábito. Muchas familias han sido perjudicadas por sus hábitos sin control. Muchos discípulos han perdido la visión ministerial por sus hábitos que no controlan. Iglesia, cuando un individuo controla su voluntad, entonces los malos hábitos pierden fuerza en sus efectos y tú puedes decir: yo soy libre para hacer la voluntad de Dios. Amén. Ok, mis hermanos, quiero tocar el tercer punto sobre el control sobre los hábitos. Quiero hablar sobre control sobre el hábito. Ese es mi tercer punto. Aquí un artículo que dice así, escúcheme lo que te voy a decir. Un artículo dice que hay beneficios en el hábito de tomar una taza de café negro o puro en la mañana, tales como: el café reduce el riesgo de diabetes tipo 2. De acuerdo con un estudio de la American Chemical Society, las personas que beben 4 tazas de café por día tienen menos riesgo de contraer diabetes en un 50%. Aunque 4 tazas a veces son muchas, cada uno debe hacerlo de acuerdo a su estado de salud, pero el café reduce las posibilidades de la diabetes en una persona. El café aumenta la producción de neurotransmisores.
El café estimula la producción de hormonas como la dopamina, serotonina y noradrenalina. Estos ayudan a regular el humor y función cognitiva. Además de eso, unas 2 o 3, 4 tazas, 3 tazas de café por día reduce el riesgo también del suicidio. A la mitad, dice. Se suicidan menos personas. Bueno, estamos hablando de personas que no son cristianas, ¿no? Ningún cristiano se puede suicidar, porque el espíritu que hay en él es espíritu de vida, no espíritu de muerte. No se vayan a confundir. Estamos hablando. El café produce energía para hacer deporte. Una taza de café antes de un entrenamiento nos da un impulso, aumentando el número de ácidos grasos en nuestra corriente sanguínea, lo que hace que nuestros músculos sean más fuertes. El café nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Una taza de café en la mañana puede hacer llegar el azúcar a la mente para el resto del día, según los estudios hechos por la Universidad del Sur de la Florida. Quinto, una taza de café nos desestresa, inclusive solamente el olor del café ayuda a que se reduzcan los niveles de estrés. Dormir con café molido al lado de la cama nos ayuda a dormir mejor. E inclusive tomarse un café antes de dormir cuando se ha trabajado todo el día es muy bueno para conciliar el sueño. Y por último dice este estudio, el café nos hace más felices. Inténtelo y lo entenderán. Ok, a nosotros los cristianos lo que nos hace más felices es la unción del Espíritu Santo. A mí me gusta el café, me tomo 3 cafés por día normalmente. 2 cafés en la mañana, 1 en la tarde, después de la cena, antes de acostarme. Me tomo 3 cafés por día, que son cafés puros, fuertes, café italiano, dolce gusto, y me sirve mucho, me siento muy bien. Son 3 por día, tengo esa disciplina. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10, 13. En 1 Corintios capítulo 3 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará bien juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios nunca permitirá que un hijo de Él lleve una carga más pesada de las fuerzas que Él tiene. Y fiel es Dios que Él estará ahí para ayudarte a soportar el momento difícil. Los hábitos a veces son muy difíciles. A veces hay cristianos que tienen hábitos todavía que no han podido borrar de su fe, de su camino, de su diario vivir como cristianos. Pero si oran, doblan la rodilla y le dicen, Señor, dame tu espíritu, dame la unción, Señor, dame la dirección, Señor, ayúdame. El Señor dice que Él es fiel y te dará las fuerzas. Los cristianos tenemos el Espíritu Santo y la palabra de Dios como el mejor remedio para liberarnos de los hábitos innecesarios. Las presiones de hoy, no se les olviden que las presiones de hoy hacen que sea fácil olvidar las lecciones del pasado. Pablo nos hace recordar aquí en 1 Corintios las lecciones que los israelitas aprendieron al respecto de Dios. La llave para no olvidar las lecciones es estudiar la Biblia regularmente, hermanos. De esta manera las lecciones nos llevan a vivir como Dios quiere que vivamos, en una cultura repleta de depravación moral y presiones que se vive en el pecado. Hermanos, Dios puede ayudarnos siempre para poder ser libres de los malos hábitos, pero necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y reconocerlos, hermano. Muchos cristianos se están llenando de excusas, de motivos, todo lo justifican para lograr o poder seguir adelante con muchos hábitos que no son muy buenos para su vida espiritual, su vida cristiana y para su salud también. Primera de Juan capítulo 1:9. En 1 Juan capítulo 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oiga lo que dice. Seamos realistas, confesémoslo, pidámosle perdón y fiel será Él para ayudarte a limpiar. 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Algunos decían que las palabras de Pablo no llevaban a nada. Pablo tal vez no era el predicador más elocuente, pero él era realmente libre
de todos sus malos hábitos del pasado. Y eso lo sabemos los cristianos que conocemos la palabra de Dios. Quiero terminar con esta frase, hermanos, sobre el control de los hábitos. La habilidad, iglesia o hermanos o queridos oyentes, la habilidad de predicar no es el primer prerequisito de un líder o de un gran líder. Porque el diablo también puede predicar muy bonito. Te quiero decir que el prerequisito, la característica de un predicador es la libertad que él tiene en Cristo para predicar la verdad. Para predicar la palabra de salvación, liberación y sanación en el nombre de Cristo Jesús. Ese sí es un prerequisito. Esa es una característica de un siervo de Dios. Un hombre que es libre de los vicios, un hombre que es libre del pasado, un hombre que puede controlar su temperamento o puede controlar su lengua, que puede controlar su mente, por el nombre de Cristo Jesús, con la unción del Espíritu Santo. Y de esa manera habrá un control mejor sobre los malos hábitos. Hermanos, esto es lo que tenía yo para ustedes hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo que puedo pasar con ustedes y esta palabra que el Señor me ha confiado para transmitirles. Hermanos, tratemos de colocar la palabra en práctica y se acordará que cuando la ponemos en práctica, la palabra da mucho más fruto. Amén. Mucho más fruto cuando intentamos poner en práctica la palabra. Yo te invito, si no conoces a Cristo, abre tu corazón a Cristo. Invítalo a entrar a su vida. Si ya lo conociste y se apartó del camino, te doy un consejo: regresa lo más rápido posible, porque mañana puede ser tarde. Así como hay un cielo y un infierno, hermano. Y Dios no nos hizo para ir al infierno, Él nos hizo para ir al cielo. Pero muchos se van a ir al infierno por rechazar la verdad y por acostumbrarse a vivir en sus malos hábitos en su vida. Que Dios les bendiga, hermano. Les deseo lo mejor, hermano. Y nos vemos en una próxima ocasión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao. Reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste, dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por
hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí. Y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que dieron, pensabas en mí. Lo hacías por mí, porque tu amor es santo. Su amor está en este lugar. Tu amor es santo, es profundo. Y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es santo. Y es sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo. Y es santo, sobrenatural, Él nos amó hasta la muerte. Él ha puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante. Tu amor es. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Sí, gracias al siervo de Dios, Antonio Herrera, con una tremenda mensaje. Tenemos que dominar y controlar nuestros costumbres. La próxima canción la voy a dedicar con mucho cariño y bendición a Irving Stradel, a la familia Richards aquí en Holanda, para suegra Ivy, suegro papá Winkler, para Shareska, Juni su casa, Fernando su casa y también para Chillo. Y la voy a dedicar también a Amaryllis de Hasset. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Jesús te mire con agrado y te dé paz. Generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubran con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Buenas noches. Quiero desearles a todos los oyentes una bendecida semana. Amén. De parte de Iván y de familia. Completo. Hay
y sanaré su tierra, ha dicho el Señor. Bendiciones para todos mis oyentes. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo. Bendiciones para todos mis oyentes. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, que aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy. Sin ti a dónde voy. Sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. Sin ti nada soy. Sin ti a
Bueno, no sé lo que está ocurriendo. Esta transmisión, doctor, va un poco al revés. Voy a empezar de nuevo. Lo que dije es que vamos a terminar la transmisión de hoy. Y Antonio Herrera habló sobre un tema muy importante para cada uno de nosotros. Porque Dios ama a cada uno de nosotros. Pero lo que Dios no le gusta es el pecado. Y si queremos estar cerca de Dios, si queremos tener el contacto con Dios, tenemos que dejar el pecado. Y para dejar el pecado, debemos tener el control sobre nuestras actitudes. Debemos tener el control sobre nuestra lengua, porque no podemos decir de todo cuando queremos. A veces tenemos la verdad a nuestro lado, pero tenemos que ser prudentes y callar. Y debemos confesar nuestros pecados y decir al Señor: reconozco que soy un pecador. Y si Dios ha tocado tu corazón esta noche y quieres entregar tu vida en las manos de Dios, si esta noche estás dispuesto a decir: Jesucristo, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Estoy convencido que fuiste a la cruz y moriste por mí. Si tú eres esa persona, o quizás una vez tú caminaste con Cristo en tu vida, pero caíste de la fe, perdiste el contacto con Cristo, y Cristo ya no es más una parte central de tu vida. Esta noche tú también puedes decir: Señor Jesús, estoy arrepentido, perdóname mis pecados. Si tú eres esa persona esta noche, te quiero invitar por orar conmigo. Te invito para repetir esas palabras: Señor Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que soy un pecador, pero estoy arrepentido. Tengo dolor en el corazón porque sé que te he fallado. Y por eso, esta noche, te pido con todo mi corazón que vengas en mi vida, en mi corazón, que me laves y me hagas de nuevo con tu sangre preciosa. Perdóname mis pecados. Ten misericordia de mí. Haz de mí una nueva persona, una nueva criatura, con un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos esta noche de nuevo. Somos muy agradecidos con su sintonía. Mañana mi hermano Celi continuará con la programación Empapiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Son las 5 de la mañana en Curazao, Venezuela y Colombia. Lo que trata a mí, chao, cuídense, que Dios les bendiga muchísimo y hasta la próxima semana. Y hay personas que no he mandado saludos para ellos. Mi disculpa, la próxima vez va a ser mejor. Chao. Y vamos a finalizar de esta forma. Oye, unidos, Unción y David y Abraham. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay victoria que obtener, hay cadenas que romper. Cada día y cada hora dame fe. Oye, y unidos
nosotros, Lauri Colón. Como las aguas del río cuando llegan a la mar, como las aguas del río cuando llegan a la mar. Así llegó la gloria de Dios a mi corazón, así llegó la gloria de Dios a mi corazón. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Ahora sí libre soy, ahora sí salva soy, ahora siento el poder de la presencia de Dios. Y como Dios nos quiere, con unción tropical, unidos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. No me confunda. El río de Galilea va pasando ya. Mira dónde va. El rubio de Galilea va. Mira dónde va. Por ahí pasó. Y déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. Déjalo que te toque, sí. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque y recibe tu bendición. John Raymond. Río de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo Micael. Río de agua viva siento correr por mi ser en la presencia del Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Y Él está aquí, y Él está aquí, y Él está aquí, el Santo Micael. Este es Javi y Jari Samuel, unidos como unción. El eterno enamorado también está aquí. Dice: ¡ja! ¡Hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. ¡Oh, hey, hey, hey! Déjalo caer, el Espíritu de Dios se quiere mover aquí. Y esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, se tienen que ir. Esta obra es de Dios, nadie lo podrá impedir. Y si los demonios chillan, oye, se tienen que ir afuera, se tienen que ir. Y los mentirosos y los que calumnian, los que no perdonan, se tienen que ir. Y vete, vete de aquí, se tienen que ir. Que siempre es el fin. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Dentro de mí está Jehová. Yo siento gozo. Lo que hay en mí no lo quiero cambiar. Yo siento gozo. Gozoso, me siento gozoso. Mientras lo alabo, más me lo gozo. Nación Santa es la cosa. Y estos son los paris. Estos son los paris. Hay gozo en la casa. Aquí se siente el fuego. Hay gozo en el alma. Yo danzo en el fuego. Si quieres sentir el fuego, Métete en la fiesta. La iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Rafael Morales. La iglesia se va, la iglesia se va. Te dije que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Díselo a Luis, Dándole palo a Satanás. porque derrotado está. Y la victoria es de papá. Bueno, y porque él venció, nosotros también venceremos. Disfruta la En el victoria. nombre de Jesús. Pero échalo La fuera. hipocresía, échala fuera. La crítica, échala fuera. Los envidiosos pa' fuera. En el nombre de Jesús.